Quiero que escuches con atención lo que estás a punto de oír, porque hoy vamos a abrir una puerta que muy pocos se atreven a tocar de frente. Gana, respeto sin gritar. La clave psicológica que cambia todo. Walter Rizzo. Sí, ese es el título, y no es una promesa vacía ni una frase para llamar tu atención por un minuto. Es un camino que, si lo recorres completo, te va a mostrar por qué algunas personas con voz serena, mirada estable y palabras medidas obtienen más respeto en una reunión que quienes elevan el tono, golpean la mesa o amenazan con irse. Te va a revelar por qué en la familia, en la pareja y en el trabajo hay quienes dicen menos, controlan más, se desgastan menos y aún así logran que se les hable con cautela, que se les considere en las decisiones y que su presencia marque el ritmo de lo que sucede alrededor. No voy a revelarte todavía la clave psicológica a la que hace referencia el título, porque sería como entregarte la llave sin antes haberte mostrado la cerradura que abre, y quiero que entiendas desde adentro, no desde la superficie, cómo opera el respeto en la mente de las personas, dónde nace, cómo se instala y en qué momento se rompe para siempre cuando lo buscamos de la manera equivocada. Hoy vas a descubrir que el respeto no depende de gritar más fuerte, sino de algo mucho más profundo, calibrado y entrenable, algo que quizá te han sugerido, pero nunca te enseñaron a encarnar con rigor, y si te quedas hasta el final, te voy a dar la pieza que vuelve todo esto inevitable, la pieza que transforma la teoría en práctica diaria y que, aplicada con disciplina, cambia el modo en que los demás te observan, te responden y te siguen, porque no hay transformación más poderosa que la que se sostiene en silencio y se manifiesta en resultados. Quiero que imagines por un momento ese escenario en el que antes te perdías, la conversación con tu jefe en la que sentías que si no subías el volumen no te escuchaban, la discusión con tu pareja en la que creías que ceder era lo mismo que perder, la charla con tu hijo o con ese familiar difícil en la que te ibas con la sensación de que te pasaron por encima, de que todo lo que intentaste decir se diluyó en el ruido y que para ser tomado en serio había que imponerse, presionar o amenazar. Ahora imagina el mismo escenario con una presencia tuya distinta, una presencia que no grita, que no suplica, que no implora, pero que deja claro lo esencial con una firmeza que no necesita elevar el tono para ser escuchada. Imagina entrar a la misma sala, a la misma cocina, a la misma videollamada y sentir que el aire cambia, no porque tú seas agresivo o intimidante, sino porque has aprendido a ordenar por dentro lo que quieres comunicar, has aprendido a sostenerte por dentro cuando los demás pierden el centro y has entendido que el respeto nace en el punto exacto en el que ya no negocias con tu propia voz, sino que la diriges con precisión y por eso los demás ajustan la suya. Eso es lo que vamos a construir paso a paso, con ejemplos reales, con casos de éxito, con escenarios concretos que quizá reconocerás como si fueran tuyos y con un método que no es teoría abstracta, sino una forma de habitarte de otra manera para que el mundo alrededor responda con la reverberación inevitable del respeto. Durante este video no te voy a llenar de fórmulas vacías ni de frases hechas que se evaporan cuando llega la primera crisis. Voy a llevarte desde el error más común, creer que respeto y miedo son la misma cosa, hasta el entendimiento más fino de cómo una persona verdaderamente respetada administra su energía, elige sus palabras, regula su cuerpo y alinea su postura interna con su mensaje externo. Y antes de llegar al final, te daré pistas concretas con las que vas a reconocer qué haces hoy que sin darte cuenta sabotea tu autoridad y que puedes empezar a ajustar para que, aun con un hilo de voz, tu mensaje se vuelva incuestionable. No es magia, no es carisma heredado ni un privilegio para unos pocos. Es un patrón psicológico que se aprende, se ensaya y se incorpora hasta que se vuelve natural, y por eso te voy a pedir que te quedes hasta el final, porque la parte más valiosa, la clave que nombra el título y que articula todo lo demás, necesita que antes limpies el terreno de viejos hábitos, que desmontes mitos, que veas con claridad dónde cedes y por qué,
y cuando el suelo esté listo, te la voy a entregar con la precisión suficiente para que puedas sostener tu próxima conversación importante, tu próxima negociación, tu próximo límite, sin necesidad de elevar un solo decibelio. Voy a exigirte algo desde ya. Escucha, no solo con la mente, sino con el cuerpo. Nota cómo respiras cuando imaginas al interlocutor difícil, cómo se tensan tus hombros cuando recuerdas la última vez que intentaste hacerte respetar y terminaste agotado. Observa el impulso de querer adelantarte y pedir la fórmula de una vez, porque ese impulso es el mismo que te hace precipitar palabras cuando te sientes inseguro. Vamos a frenar ese reflejo, vamos a demorarnos en entender por qué gritas, por qué justificas de más, por qué te explicas cuando nadie te lo pidió y por qué a veces crees que ceder es perder cuando, en realidad, ceder estratégicamente puede ser una demostración de control. Hay un orden en lo que sigue. Primero comprenderás el problema oculto del respeto y cómo la cultura te programó para confundir fuerza con agresión. Después verás un ejemplo cotidiano de fracaso ruidoso que se repite en miles de hogares y oficinas. Más adelante avanzaremos hacia la diferencia entre autoridad y autoritarismo, y recién ahí empezarás a ver la silueta de la clave que cambia todo, esa que nombra el título y que Walter Rizzo ha defendido como un camino de salud emocional y coherencia personal. No adelantes el paso, porque cada capa prepara la siguiente, cada comprensión afloja un nudo, cada revelación te acerca a la pieza central que voy a liberarte cerca del final para que nada se quede en teoría. Si te quedas conmigo hasta el último minuto, vas a salir de aquí con la sensación inequívoca de que tu voz tiene otro peso, de que tus límites ya no son avisos débiles, sino compromisos visibles, de que tu presencia, sin gritos, sin amenazas, sin teatralidad, induce respeto porque proyecta una congruencia nueva, esa congruencia que se percibe incluso cuando callas. Ese es el pacto que te propongo. Tú pones tu atención completa, tu disposición a revisar hábitos y a practicar lo que te voy a enseñar. Yo me comprometo a darte una ruta clara, a desarmar los errores que te han costado autoridad y a entregarte al final la pieza que articula el método, la clave psicológica que cambia todo, para que cuando cruces la puerta de la próxima conversación no solo se note que has cambiado, sino que los demás, inevitablemente, cambien su manera de dirigirse a ti. Y ahora, sabiendo que lo más valioso te espera al final y que cada minuto te acerca a esa revelación, entremos de una vez al corazón del problema para comprender por qué tantos gritan y tan pocos son respetados, y por qué ese patrón se puede revertir si sabes exactamente dónde poner la fuerza y cómo sostenerla sin romperte por dentro. Porque en la próxima parte vamos a desnudar el error invisible que todos repetimos cuando buscamos respeto a través del ruido y terminamos perdiéndolo en el silencio de los resultados. Para entender por qué tantos hombres y mujeres creen que el respeto se conquista subiendo el volumen, primero hay que mirar de frente la trampa silenciosa en la que hemos crecido, una trampa que nos enseñó, sin decirlo con palabras, que la fuerza se demuestra desde afuera y que la autoridad nace del impacto inmediato, del ruido, del gesto que intimida y rompe el aire. Venimos de aulas donde el profesor que gritaba imponía silencio aunque nadie lo admirara, de casas donde quien más se alteraba parecía tener la razón porque los demás preferían no provocar otra tormenta, de trabajos donde el jefe con ceño fruncido y frases cortantes empujaba a todos a obedecer sin convicción, de conversaciones de pareja en las que ganaba el que aguantaba menos y elevaba primero la voz, y esa pedagogía invertida se nos metió en los huesos como un reflejo que se activa cuando sentimos que no nos están escuchando. El corazón acelera, el estómago se aprieta, la sangre golpea en las sienes y antes de revisar si nuestro mensaje estaba claro, si nuestro límite estaba vivo, si nuestra postura era congruente, elegimos la salida más primitiva. Hacemos ruido para sentir control, porque confundir control con respeto es un atajo emocional muy tentador cuando uno se siente pequeño por dentro. El problema oculto del respeto es que se ha asociado con la capacidad de interrumpir, de imponer, de dominar, y esa asociación falsa funciona a corto plazo, como un analgésico que adormece el dolor, pero no cura la herida, porque quizá hoy te hicieron caso,
Quizá hoy lograron moverse a tu ritmo, quizá hoy aceptaron tu decisión, pero mañana ya no te creen, mañana te evitan, mañana te obedecen solo cuando estás, y el día que no estás, todo vuelve a la inercia anterior. Y entonces, para sostener esa sensación de autoridad, tienes que volver a subir el volumen, volver a forzar, volver a desgastarte, y cada repetición erosiona tu credibilidad, porque el respeto que nace del miedo nunca crea lealtad, solo genera una coreografía exterior que se desarma en cuanto se quita la mirada que presiona. Quiero que te reconozcas en escenas que parecen pequeñas, pero que son la radiografía del desgaste. Estás en una reunión y propones algo importante, argumentas con datos y cuando notas que otros hablan entre ellos o desvían el tema, aparece una pequeña desesperación que te dice que si no irrumpes con algo más fuerte te van a pasar por encima. Así que interrumpes, subes el tono apenas, marcas un "a ver" que corta la sala, consigues atención por un instante y crees que la has ganado, pero lo que obtuviste fue silencio reactivo, no escucha activa. O estás en casa, pides algo por tercera vez, notas que nadie se mueve, sientes que te están ignorando y tu cerebro traduce esa sensación en la orden de imponte, sube el volumen, golpea la puerta, dramatiza el gesto, consigue que todos te miren, quizá hasta que se levanten, pero han obedecido a la tensión, no a tu liderazgo, y eso se cobra a fin de mes en forma de distancia emocional, de chistes a tus espaldas, de apatía cuando realmente necesitas compromiso. Y en la pareja, ¿cuántas veces una conversación que podría haber sido constructiva se convierte en un duelo de egos que nadie gana? Porque el que grita protege su inseguridad con una armadura ruidosa que hiere al otro y al final el tema original queda sepultado bajo reproches que mañana se usarán como munición. Y nada de eso construye respeto, solo crea una contabilidad de heridas. Por eso digo que el problema del respeto no es que falte poder, sino que se malgasta en el lugar equivocado, en el volumen, en el gesto, en la urgencia de hacerte sentir fuerte cuando por dentro te sientes tambaleando y ahí el cuerpo te traiciona porque la biología hace su parte, el cortisol sube, el diafragma se bloquea, la voz se quiebra o se tensa, la mirada se endurece, las manos aprietan y el mensaje pierde limpia, se llena de ruido, se contamina de necesidad. Y cuando el otro huele necesidad, la respuesta automática es defenderse o resistirse, aunque racionalmente sepa que lo que pides tiene sentido, porque el lenguaje emocional con el que lo entregas despierta una guerra en la que nadie quiere ceder. Aquí aparece la programación cultural que nos empujó a esa confusión. Te dijeron que si no te haces respetar te pasan por encima y tenían razón en el diagnóstico, pero te dieron una receta tóxica para ejecutarlo. Te dijeron que no te dejes, que responde con la misma moneda, que el que se enoja gana y sin querer sellaron la idea de que respeto y confrontación agresiva son sinónimos. Pero mira a la gente a la que más respetas en silencio, mira a ese líder que no necesita levantar la voz para que la sala se ordene, a esa madre o a ese padre que con una frase corta, una mirada sostenida y un límite claro logra que los hijos se organicen, a ese colega que entra a las reuniones con una calma que no es pasividad sino foco y que, cuando habla, todos escuchan sin que él pida permiso porque hay algo en su presencia que ya comunicó autoridad antes de abrir la boca. Ese algo es lo que tú vas a aprender a construir. Y te anticipo que no aparece gritando, aparece depurando el ruido, alineando lo que piensas con lo que dices y lo que haces, para que el cuerpo no desmienta a tu voz, para que tu voz no intente suplir con volumen lo que no se sostiene con congruencia. El problema oculto del respeto también se alimenta de otro malentendido. Creer que ceder o aceptar un punto del otro es perder autoridad, cuando a veces la forma más alta de dominio propio es precisamente reconocer un argumento válido sin convertirlo en derrota. Porque eso le dice al otro que tú no estás a la defensiva, que no necesitas ganar cada intercambio para sostener tu lugar.
y esa seguridad desarma resistencias, baja los escudos, abre puertas. En cambio, cuando discutes cada detalle para no perder, cuando corriges matices irrelevantes para marcar territorio, te conviertes en un fiscal del diálogo y te alejas del liderazgo, porque la gente no sigue a quien necesita tener razón, sigue a quien sabe conducir hacia un resultado. Quiero contarte una imagen que veo todos los días en consulta, una escena que se repite con nombres distintos. Llega alguien agotado, convencido de que nadie lo respeta, con la garganta adolorida de tanto poner orden, y cuando revisamos sus interacciones descubrimos un patrón de urgencia, de impaciencia con los tiempos del otro, de inseguridad camuflada en perfeccionismo, y debajo, siempre debajo, está el miedo a no ser tomado en serio. Ese miedo es el motor del grito, y mientras no lo reconozcas, te seguirá obligando a hacer ruido para compensarlo, pero el ruido nunca compensa la falta de centro, solo la oculta momentáneamente. Por eso, cuando empieces a trabajar lo que hoy te voy a plantear, te vas a sentir más callado por fuera y más sólido por dentro, te vas a escuchar menos justificándote y más encarnando tu límite sin explicar lo demás, te vas a descubrir hablando menos, pero diciendo lo que importa con una densidad que deja poco margen a la negociación superficial. Y esa diferencia, que al principio puede parecer sutil, con el tiempo se volverá incuestionable porque se va a notar en la forma en que los demás te miran antes de interrumpirte, en cómo esperan a que termines, en cómo pesan tus silencios más que tus viejos discursos acelerados. Si alguna vez has dicho «me obligan a gritar» o «si no me enojo, no me hacen caso», hoy te quiero invitar a desarmar ese guión. No te obligan, estás eligiendo una herramienta que conoces. Estás volviendo a un hábito que te prometió resultados rápidos y es comprensible, no te culpes por eso, pero ese hábito tiene un techo muy bajo, te condena a ser la sirena de emergencia que solo funciona cuando suena. Y tú no quieres ser un sistema de alarma, quieres ser un punto de referencia y para eso hay que reemplazar la urgencia por consistencia, el impulso por diseño, la reacción por método. Tal vez te preguntes por qué. Si el grito funciona a veces, deberías cambiarlo. Y la respuesta es simple y brutal. Porque cada vez que lo usas, aunque consigas algo, pierdes 1 centímetro de credibilidad emocional. La gente te obedece por cansancio, no por convicción. Se cuida de no provocarte, pero no te entrega su confianza. Y en el tiempo, cuando necesites compromiso verdadero, te encontrarás solo, empujando carros que no se mueven si no estás. Y esa soledad del líder ruidoso es la factura más alta que uno puede pagar, la de saber que nada camina si no lo estás empujando a los gritos. Cambiar esto no depende de encontrar las palabras correctas como si hubiera un guión mágico, depende de ordenarte por dentro, de entender tu fisiología cuando sientes amenaza, de entrenar tu respiración cuando la adrenalina sube, de preparar tus ideas antes de exponerlas para no deambular y agarrarte del volumen cuando te pierdes, de sostener un límite sin teatralidad, de aprender a decir no sin poner 10 justificaciones y de respaldar tus palabras con acciones coherentes, porque la incoherencia es el ácido que disuelve cualquier discurso, por más elocuente que sea. Por eso, cuando escuches más adelante la clave psicológica que nombra el título y que vamos a revelar cerca del final, no la entiendas como un truco de oratoria, entiéndela como una forma de habitarte, como una reconfiguración de tu postura interna, como un pacto contigo que se refleja afuera y al que los demás se adaptan sin que tengas que pedirlo. Hay algo más del problema oculto que conviene nombrar con crudeza. A veces no te respetan porque tú mismo te abandonas en la conversación, porque te desautorizas con chistes para que el otro no se sienta mal, porque relativizas tus límites para no parecer exagerado, porque minimizas tus necesidades delante de quien te importa, y cuando lo haces, el mensaje invisible que envías es que tus prioridades son negociables, que tu tiempo es elástico, que tus acuerdos son sugerencias y no compromisos. Y el mundo aprende rápido lo que tú le enseñas sobre ti. Por eso la primera vez que dices no pasa nada cuando sí pasaba, abres una grieta que mañana habrá que cerrar con un grito, y ese es el ciclo que vamos a romper.
vamos a pasar de compensar con volumen lo que cediste con confusión a sostener con presencia lo que antes pretendías imponer por cansancio. Imagina por un momento que la próxima vez que te interrumpen no subes la voz, sino que detienes tu frase con calma, esperas que el otro termine, miras a la sala y con la misma serenidad dices «voy a continuar» y lo haces sin pedir permiso ni justificarte. Parece mínimo, pero los cuerpos en la sala registran otra cosa, registran que no te perdiste, que no entraste al juego de subir la apuesta, que tu centro sigue ahí. Y esa coherencia es el verdadero inicio del respeto. Ahora imagina que en casa, en lugar de la tercera advertencia tensa, anuncias una consecuencia clara y posible y la cumples sin teatralidad. Y el mensaje deja de depender del grito para apoyarse en la certeza de que tus palabras no son amenazas, son decisiones. Piensa en la pareja, en la próxima conversación incómoda en la que en lugar de acumular reproches vas a elegir un solo tema, lo vas a enunciar sin acusar, vas a proponer una acción concreta y vas a sostener tu no aunque aparezca el drama. Eso, sostenido en el tiempo, construye un respeto que no se discute, se vive. Sé que quizá ahora estás impaciente por recibir la clave y empezar a aplicar, y me alegra, porque esa impaciencia habla de tu deseo de cambio. Pero si de verdad quieres ganar respeto sin gritar, necesitas ver este mapa con honestidad, distinguir el miedo que empuja tu volumen, identificar las pequeñas traiciones a tus límites que haces cada semana, observar cómo tu cuerpo anuncia que va a gritar 5 segundos antes de hacerlo y aprender a intervenir ahí en ese umbral microscópico donde se decide si vuelves al hábito o inauguras otra manera de estar. Y te prometo que no te voy a dejar en lo abstracto. Vamos a bajar a tierra con ejemplos, con palabras, con casos reales, con ajustes corporales simples que multiplican el impacto de tu voz aun cuando no subas el tono. Y sobre todo, vamos a preparar el terreno para que, cuando lleguemos a la revelación principal, la clave psicológica que cambia todo, que aparecerá cerca del final, esa pieza tenga dónde apoyarse y no se deslice como una idea más, porque lo que buscamos no es una inspiración de domingo, es un cambio de lunes a lunes en la forma en que te relacionas con el mundo. Y si has llegado hasta aquí con la mente atenta y el cuerpo más despierto, es momento de dar el próximo paso y mirar la primera radiografía de un fracaso ruidoso, ese ejemplo cotidiano que desarma la ilusión de que gritar es equivalente a ser fuerte y que nos mostrará con crudeza pero con esperanza por qué a veces cuanto más ruido haces, menos te escuchan y cómo ese círculo se revierte cuando eliges la fuerza que no necesita alardes, porque en la siguiente parte vamos a entrar de lleno en esa escena que quizá ya viviste y que hoy, por fin, vas a poder reescribir desde otro lugar. Si de verdad queremos entender por qué el impulso de gritar parece brotar solo, automático, como si fuera la única palanca capaz de mover al mundo cuando sentimos que nos pasan por encima, hay que volver a los primeros escenarios donde aprendimos a asociar respeto con ruido, autoridad con miedo, fuerza con el gesto que inmoviliza, porque ahí, en los patios de la escuela, en los pasillos de la casa, en las sobremesas en las que los adultos creían que los niños no entienden, pero lo entienden todo, se instaló una pedagogía silenciosa que no necesitó manuales para volverse ley en nuestros cuerpos. Nos dijeron, cállate cuando habla el mayor. Pero no nos explicaron cómo se pide la palabra con firmeza sin atropellar. Nos dijeron, si te pegan, devuélvela más fuerte. Pero no nos enseñaron a poner límites sin convertirnos en copia del agresor. Nos dijeron, el que llora pierde. Y allí apretamos la mandíbula aprendiendo a confundir vulnerabilidad con debilidad. Y lo más cruel de esa ecuación es que parecía funcionar, porque el maestro que gritaba obtenía silencio inmediato. El padre que golpeaba la mesa detenía la discusión, el jefe que humillaba evitaba la réplica en público y el cerebro infantil sacó la conclusión más lógica que pudo con los datos disponibles. Para ser respetado hay que asustar, para ser escuchado hay que interrumpir, para dirigir hay que aplastar y ese guión quedó tatuado en el sistema nervioso como un reflejo que hoy, de adultos, se dispara sin pedir permiso cada vez que sentimos que vacila nuestro lugar.
Nadie nos mostró que el respeto también puede nacer del cuidado, de la coherencia, de la palabra que se cumple sin alardes, de la presencia que sostiene el desacuerdo sin quebrarse. Y como no vimos ese modelo, cuando hoy intentamos sostener calma en medio de la tensión, nos parece que vamos a perder, que el otro se nos sube encima, que si no marcamos territorio con fuerza, no quedará registro de nuestro límite. Por eso el cuerpo se tensa y la voz se eleva buscando un ancla que no encuentra por dentro. Por eso repetimos, como ecos, escenas que de niños juramos no repetir. Y sin embargo estamos ahí, replicando la misma coreografía con pareja, hijos, colegas, como si no hubiera alternativa, como si el respeto fuera un bien escaso a conquistar por saturación. La mentira aprendida se alimenta de pequeñas escenas que pasaron por inocentes y no lo eran. El profesor que premiaba al que gritaba más rápido, yo, para responder, enviando un mensaje claro de que lo importante no era la solidez de la idea, sino la velocidad de la irrupción. La familia que ahogaba la conversación con chistes hirientes y aplausos a la ocurrencia más cruel, enseñando que la ironía y el sarcasmo son herramientas válidas para ganar la mesa, aunque perforen la confianza. La empresa que veneraba al tiburón, que cerraba el trato a cualquier costo y llamaba blandos a los que elegían la escucha, la escuela que confundía disciplina con sometimiento y respeto con miedo a la sanción. Y dentro de ese caldo de cultivo aprendimos a sobrevivir con armaduras emocionales que hoy nos quedan apretadas y nos impiden respirar cuando llega un conflicto de verdad. Porque el respeto, el de fondo, el que no se evapora cuando te das la vuelta, no nace de esas armaduras, nace de un centro que nunca nos enseñaron a cultivar, un centro que Walter Rizzo describe cuando habla de la autoestima bien puesta, de la ética del cuidado, de la asertividad como derecho psicológico, y que si te detienes a sentir, no se parece en nada a un grito, se parece a una columna vertebral que no necesita exhibirse para ser notada. Pero ¿cómo vas a habitar esa columna si te dijeron toda la vida que lo que mantiene erguida a una persona es el miedo que provoca en los otros? Si te entrenaron para desconfiar del silencio, si te repitieron que las decisiones se imponen porque argumentarlas te debilita, si te educaron con el dogma de que reconocer el punto válido del otro te hace perder autoridad, si te moldearon en la competencia de egos, donde el aplauso se lo lleva quien pisa más fuerte y no quien construye mejor, y entonces vienes aquí, con buena fe, con ganas de cambiar, pero con una inercia instalada que asusta, porque te parece que si sueltas el grito te quedas desarmado, y no es verdad. Lo que sucede es que aún no has conocido el otro tipo de fuerza, la que no se mide en decibeles, la que ajusta el cuerpo, ordena la idea, elige la palabra y sostiene el límite como se sostiene una puerta que no se cierra de golpe ni se deja abierta para que entre cualquiera, una puerta que ajusta su bisagra y por eso abre y cierra exactamente cuando debe. Hay un experimento íntimo que propongo a quienes llegaron hasta aquí cargando la pregunta de por qué no los respetan y empieza en la memoria emocional más que en la lógica. Recuerda, sin juicios, la primera vez que sentiste que te callaron con ruido puede haber sido una carcajada que tapó tu frase, un después hablamos lanzado con desprecio, un tu opinión aquí no cuenta, dicho con formas más sutiles pero igual de cortantes, y observa qué decidió tu cuerpo en ese instante. Quizá decidió que había que hablar más rápido para colarse en el hueco, quizá decidió que había que volverse más duro para que duela menos, quizá decidió que era preferible explotar a volver a sentir la humillación de no ser tenido en cuenta. Esa decisión, necesaria para tu yo de entonces, hoy opera de manera automática cuando la sala te interrumpe, cuando el ser querido minimiza tu sentir, cuando el equipo retrasa su compromiso y cada vez que eso sucede reaccionas desde un niño asustado con herramientas de adulto cansado y el resultado es un grito que hiere y no consigue la escucha que anhelas. Por eso hay que desenredar la mentira desde el origen, porque mientras tu cuerpo crea que el volumen es la única salida, seguirá empujándote a repetirlo y aquí aparece el trabajo fino.
entrenar un nuevo reflejo que reemplace el impulso de subir la voz por la acción de anclar la respiración, soltar la mandíbula, bajar los hombros, enderezar la columna, ordenar la frase y sostener la pausa, porque esa pausa que tanto temes no es vacío, es autoridad condensada, es el metro cuadrado en el que tus palabras adquieren peso y dejan de resbalar por la superficie del ruido. La mentira te dijo que el mundo solo atiende a quien golpea la mesa, pero la experiencia te ha mostrado que, después del golpe, todo se rompe por dentro y el costo vuelve una y otra vez en relaciones frías, equipos que obedecen pero no crean, hijos que hacen pero no confían, parejas que ceden pero se alejan, y ese precio es demasiado alto para sostenerlo por más tiempo. Por eso estás aquí. Por eso estás dispuesto a escuchar algo distinto. Por eso este momento es una encrucijada. O sigues doblando la apuesta del ruido, esperando milagros diferentes, o te atreves a ensayar la fuerza que no busca aplausos, la que se prueba en la consistencia de tus actos, la que no necesita ganar cada discusión para liderar el proceso completo. También hay otra cara de esta mentira, más sutil y peligrosa, que es la del silencio resignado, porque hay quienes, ante el trauma del grito, hicieron la elección opuesta. Se tragaron la voz, se adaptaron siempre, bajaron la mirada para evitar el conflicto, aprendieron que mejor no meterse, dejaron de pedir lo que necesitaban para no molestar y convirtieron la paz en anestesia, el acuerdo en autoabandono, la calma en renuncia, y esa estrategia tampoco construye respeto, construye invisibilidad, y la invisibilidad, tarde o temprano, estalla en un grito acumulado que no sabe por dónde salir y lo arrasa todo. Por eso insisto, el camino del medio no es tibieza, es precisión. Ni ruido que aplaste, ni silencio que desaparezca, sino presencia que ordena, y ese arte no se enseña en las escuelas que premian al que participa más. Se entrena en el laboratorio de las conversaciones reales, donde una respiración a tiempo, una frase limpia y una consecuencia cumplida valen más que 10 minutos de justificaciones aceleradas. Y esa es la estética de la autoridad que vamos a esculpir juntos, porque no basta con comprender la mentira, hay que reemplazarla por una verdad encarnada, y esa verdad se parece a mirarte al espejo y decir, no voy a gritar sin añadir un pero sí me provocan. Se parece a comprometerte con que, si pones un límite, lo sostienes sin espectáculo. Se parece a recordar que cada vez que elevas el tono, estás abandonando una parte de ti que no merecía ser sacrificada para que el otro te escuche, porque tu voz no es una sirena de emergencia, es un instrumento fino que, bien afinado, hace callar a la sala sin lastimar a nadie. Quiero dejarte una imagen para que la lleves contigo hasta la próxima parte. Una imagen que desarma la mentira con una evidencia que cualquiera puede percibir. Imagina dos directores frente al mismo equipo en crisis. El primero entra acelerado, habla fuerte, señala culpables, reparte órdenes como castigos. Y sí, por un rato todos corren, pero la sala queda envenenada. El segundo entra y no necesita subir el tono. Empieza por describir con precisión el problema, hace una pregunta que obliga a pensar, enuncia dos decisiones y una consecuencia, confirma recursos y cierra con un necesito que esto esté listo a las 4, si no, se detiene el proyecto, sin dramatizar, y la sala se alinea porque no hay por dónde agarrarse para discutir, porque el mensaje viene sin fisuras, porque el cuerpo del líder no contradice su palabra, porque la calma no es pasividad sino foco, porque la firmeza no necesita ruido cuando hay coherencia. Yo quiero que aprendas a hacer ese segundo, y para eso hay que ver con crudeza y ternura la escena en la que el primero fracasa todos los días, porque solo cuando te duele el espejo de ese fracaso estás listo para soltarlo, y esa escena, tan cotidiana como devastadora, es la que vamos a abrir ahora sin filtros para que puedas reconocer sus señales con claridad y, en el instante en que aparezcan, elegir un camino distinto. Por eso, tomando la fuerza de lo que ya comprendiste aquí, te invito a pasar conmigo a la siguiente parte donde vamos a ver el ejemplo negativo cotidiano,
el que quizá has vivido esta mañana, el que te muestra cómo el ruido conquista minutos y pierde meses, y el que, una vez desmantelado, te prepara para empezar a elegir la autoridad que no se desgasta, la que no hiere, la que de verdad conquista respeto sin gritar. Imagina un lunes que no tiene nada de extraordinario, salvo que, como casi todos los lunes, empieza con la sensación de que el tren ya estaba en marcha antes de que tú llegaras. Son las 8:57. Quedan 3 minutos para una reunión en la que necesitas que te escuchen, porque hay decisiones urgentes. Has dormido peor de lo habitual. El café quedó a medias. Entras a la sala virtual y ves a 4 personas con la cámara apagada. Otra acomodándose el cabello, otra respondiendo un mensaje en el celular, alguien que llega diciendo disculpen, estaba en otra call, alguien que no llega. Y ese guión, que conoces demasiado, altera tu pulso antes de que pronuncies la primera palabra. Respiras corto, abres documento, compartes pantalla y al tercer renglón una voz interrumpe para preguntar algo que acabas de explicar. Otra propone irse por una tangente con datos que no corresponden, otra hace un chiste para aliviar la tensión, se escuchan risas, alguien entra tarde y pide contexto. Tú sientes que el tiempo se te escurre como arena y, sin darte cuenta, tu mente hace la asociación aprendida. Si no piso más fuerte, me ignoran. Subes el volumen, dices, a ver, por favor, concentrémonos. Golpeas con la mano la mesa o el teclado, adviertes que no tenemos tiempo para distracciones y los micrófonos se silencian unos segundos, las cámaras se prenden por reflejo, el silencio parece darte la razón, logras exponer el punto central, das una orden, anexas una fecha y cuando cuelgas, mientras sientes un alivio ácido, también sabes que esa obediencia fue prestada, que no hubo convicción sino pausa obediente, que volverás a empujar mañana con el mismo método y con un cansancio mayor, porque lo que hiciste fue forzar atención con ruido en vez de construir autoridad con presencia. La escena se repite por la tarde, pero ahora en casa, en ese territorio que debería devolverte al centro y que sin embargo te expone, con toda su honestidad, lo que de verdad eres cuando la audiencia no aplaude. Le pediste a tu hijo que apague la consola después de la cena, que recoja los platos, que termine la tarea, lo dijiste una vez, lo dijiste 2 veces, y la tercera te escuchas a ti mismo repetirlo como un rezo irritado, notas que nada se mueve, que ni siquiera te miran, tomas aire y antes de que te des cuenta ya estás en el tono que dijiste que no ibas a usar, elevas la voz, aparece esa frase que duele. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Sientes el hilo de poder momentáneo que sube con el volumen, ves movimiento al fin, ves que se levantan a recoger, pero también ves una mirada de resistencia, un gesto de fastidio, un portazo pequeño, una obediencia que no se parece en nada al respeto que querías y te atrapa la trampa, porque por un lado obtuviste la acción, por el otro perdiste terreno invisible que mañana te faltará cuando pidas algo que importe de verdad. Y lo mismo con tu pareja, ese territorio delicado donde la palabra nosotros puede ser un abrazo o una soga. Basta que un límite se diluya para que el estrés haga su entrada de gala. Estabas cansado, no querías discutir, intentaste abordar un tema difícil con calma, pero en cuanto ella o él desvió el foco a lo que hiciste la semana pasada o sacó una lista de reclamos congelados, sentiste que si no parabas la pelota con contundencia te aplastarían con culpas. Subiste otra vez el tono, dijiste, no me vas a hablar así. Ella subió el suyo, tú el tuyo. El diálogo se convirtió en un torneo de lanzas y cuando por fin te callaste, lo que quedó a tus pies fue un campo de batalla con trozos de temas sin resolver y una promesa de mañana hablamos que sabes que no llegará porque el cuerpo recuerda la guerra y aprende a evitarla escondiéndose detrás de silencios que no son paz sino cansancio, y la acumulación de estos lunes, martes, jueves idénticos va formando una capa de resentimiento que no huele a respeto, huele a miedo y a cálculo, y nada de eso te acerca a lo que prometiste construir. Observa con lupa ese patrón microscópico que sabotea todo. Llegas con una idea esencial que vale la pena ser escuchada. Tu intención es buena, tu argumento puede incluso ser sólido, pero en cuanto la sala o la casa introduce ruido,
Tú abandonas tu centro y tomas prestada la fuerza del volumen, y al hacerlo el cuerpo te delata, la mandíbula se tensa, el cuello se adelanta, tu pecho se queda sin aire, tu frase se acelera, tus palabras pierden peso porque están envueltas en la ansiedad de ganar y no en la claridad de conducir, y el otro, que quizá ni siquiera es consciente, reacciona a esa ansiedad con resistencia, con ironía, con distracción, con aparente sumisión, pero rara vez con cooperación real, y ahí está el corazón del ejemplo negativo cotidiano, no en el grito en sí, sino en el círculo vicioso por el cual cada vez que te sientes ignorado, eliges el mismo atajo para ser escuchado, y ese atajo te obliga a usarlo otra vez mañana, porque no construye nada que dure con el tiempo. Y para quienes creen que esto es solo un asunto de forma, conviene decirlo sin maquillaje. El ruido constante es un impuesto altísimo que pagas con tus relaciones, con tu credibilidad y con tu paz, porque te convierte en el policía de cada instante, en la alarma que solo funciona si suena, y te roba el privilegio de liderar sin estar, que es el verdadero indicador de respeto, ese estado en el que la gente actúa acorde a lo acordado, aunque no estés mirando, porque confía en la claridad de tus límites y en la consistencia de tus consecuencias, no en el susto de tu volumen. Hay otra variante del mismo ejemplo que se disfraza de eficiencia, pero nace del mismo miedo, la microgestión impaciente. Vas delegando una tarea y en cuanto notas una vacilación, en lugar de sostener el proceso, pides la pantalla, tomas el teclado, haces tú mismo lo que el otro debía aprender, sientes una descarga de control, te dices, mejor hacerlo bien que corregir después. Y sin querer has enviado el mensaje de que no confías, has cancelado la posibilidad de que el otro crezca. Y mañana tendrás más trabajo, más cansancio, más argumentos para gritar, nadie hace nada si no estoy. Y será cierto, pero porque tú entrenaste al mundo a que solo se mueve si tú empujas con fuerza, y ese mundo, tu mundo, te está devolviendo exactamente la coreografía que le enseñaste. Ahora piensa en la versión íntima del mismo patrón, cuando ante la primera señal de desacuerdo te conviertes en fiscal de detalles irrelevantes, corriges, refutas, interrumpes, argumentas con una precisión que a veces roza la crueldad, y todo para no perder un centímetro, para no ceder un punto menor que te parece la grieta por donde se te escapa la autoridad. Consigues que el otro se repliegue, sí, pero te gana una victoria sin premio, porque el precio de tener razón fue quedar solo en el resultado, y cuando el cansancio te golpea por la noche, cuando repasas el día y reconozcas el desgaste, te llega la incomodidad de saber que gritaste porque te sentiste pequeño, que apretaste porque te sentiste frágil, que usaste dramatismo porque la serenidad te parecía demasiado arriesgada, y ahí, sin testigos, aparece la intuición de que debe haber otra fuerza, un tipo de dominio propio que no huela a control ni a miedo, algo que te libere del papel del intendente del ruido y te convierta en referencia estable, y esa intuición, si la cuidas, es la puerta de salida del ejemplo negativo. Para terminar de desnudar la trampa, voy a contarte una secuencia concreta que vi repetirse hasta el cansancio y que, cuando la ves con iluminación plena, te empuja a dejarla de una vez. Empresa mediana, área de ventas, lunes 9, gerente que entra acelerado porque los números de la semana anterior no cerraron, proyecta tablero, pregunta qué pasó, dos personas empiezan a explicarse al mismo tiempo, otra dice que la culpa es de marketing, alguien trae el tema de un cliente irrelevante para ganar minutos, el gerente percibe dispersión, siente el miedo de fondo, si no ordeno esto ya, se nos cae el mes. Decide poner la casa en orden, golpea con la palma abierta la mesa, aumenta su volumen en un 30%, verbaliza un ultimátum, amenaza con bajar comisiones si no se alcanzan metas, pide reportes para hoy al mediodía, la sala se queda callada, asienten, salen a ejecutar, el gerente siente que recuperó el control, se va con una sensación asida de «tuve que hacerlo». A las 13 horas llegan reportes mal hechos por apuro. A las 16 horas nadie contestó el correo con la misma energía. Al día siguiente la productividad no sube, sube la ansiedad, se instalan conversaciones laterales, crece el miedo,
El equipo aprende a esconder información para evitar el próximo grito. A las 2 semanas el gerente vuelve a golpear la mesa porque si no, no hay forma. Y se completa el círculo vicioso que va minando la cultura hasta dejarla en obediencia fría. Ahora imagina la misma escena con un giro mínimo pero determinante. El gerente no sube el volumen, sostiene el eje, delimita el problema con precisión, formula 2 preguntas que obligan a pensar en vez de justificar. Define una única métrica clave para miércoles 10 de la mañana. Comunica la consecuencia real y posible de no alcanzarla sin dramatismo y sin humillar. Bloquea en su agenda 1 hora para acompañar los 2 cuellos de botella visibles. Cierra con un si no está a las 10, detenemos la prospección y recalibramos. Sale de la sala y lo que queda no es miedo, es claridad. Ese mínimo giro exige una musculatura interna que no se activa con adrenalina. Exige el tipo de fuerza que quiero que construyas, y ahí es donde el ejemplo negativo cotidiano deja de ser destino para convertirse en recordatorio, porque ya no podrás no verlo, y al no poder ignorarlo empezarás a elegir distinto. Si te miras con honestidad al espejo y reconoces que este ejemplo no es una anécdota suelta, sino un patrón con la firma de tus días, no te culpes, celébralo como un diagnóstico correcto, porque solo lo que se nombra se puede transformar, y lo que vamos a hacer desde ahora es convertir este lunes en el último en el que tu voz depende del ruido para sentirse fuerte. A partir de la siguiente parte, vamos a fijar un principio que va a acompañarte como un faro en medio de cualquier sala ruidosa, un principio que te permitirá distinguir con una claridad quirúrgica la frontera exacta entre autoridad y autoritarismo, para que puedas elegir el lado que construye sin caer, por cansancio o por hábito, en el lado que destruye. Y ese principio no lo vamos a enseñar con eslogans, sino con lenguaje encarnado, con respiraciones que ordenan, con posturas que comunican sin violencia, con palabras que clausuran el campo de batalla sin humillar a nadie, porque de eso se trata el respeto que dura, de una fuerza silenciosa que se vuelve evidente por sus efectos. Por eso, con la imagen fresca de tu lunes y con la decisión íntima de no volver a entrar en la sala con la misma máscara, ven conmigo a la siguiente estación, donde abriré la puerta de una de las confusiones más peligrosas de nuestra cultura, esa que ha hecho creer a tantos que imponer es liderar, cuando en realidad imponer es la confesión más clara de que aún no aprendiste a conducir. Y te prometo que cuando veas con nitidez esa frontera, empezarás a notar cómo el mundo se acomoda frente a ti, incluso cuando eliges hablar más bajo, porque ahí, justo ahí, comienza a nacer el respeto sin gritar que viniste a buscar. Hay un punto en el que toda esta maraña de hábitos aprendidos, reacciones automáticas y escenas repetidas necesita una bisagra, una idea sencilla y contundente capaz de cortar el hilo del impulso y recordarte, en el instante exacto en que estás a punto de subir la voz, que el respeto no se obtiene por acumulación de decibeles, sino por densidad interna. Y esa bisagra, ese recordatorio que funciona como ancla emocional y brújula cognitiva al mismo tiempo, la sintetiza Walter Rizzo en una línea que dejo aquí, no como afiche de motivación de oficina, sino como herramienta de rescate cuando el cuerpo te empuje a la vieja coreografía. No necesitas gritar para que te escuchen, necesitas solidez interna para que te respeten. Mírala despacio, saboréala como quien deja que una palabra se derrita en la boca hasta que se vuelve sangre, porque si la lees rápido parece obvia, pero si la instalas como principio operativo, se convierte en una tecnología de relación que cambia tu biología en medio de la tormenta, te devuelve al eje cuando la sala se desordena, te devuelve a tu columna cuando la pareja sube el tono, te devuelve a tu presencia cuando el hijo juega a empujarte hacia el borde, y en ese retorno, sin espectáculo, nace el respeto que no admite regateos. Llamo a esta frase puente, porque une 2 orillas que en tu vida han estado desconectadas. La orilla de tu impulso condicionado, en la que confundes poder con ruido, y la orilla de tu autoridad consciente, en la que descubres que tu fuerza real no es una pose intimidante, sino la coherencia con la que sostienes lo que dices
y cumples lo que prometes. Cada vez que la repites, y te invito a hacerlo en voz baja cuando la sangre te suba a la cara, estás cruzando del lado donde reaccionas por miedo al lado donde respondes por elección, y en ese cruce la fisiología cambia, baja el cortisol, entra el aire, la garganta deja de apretar, la mandíbula afloja, y esa microtransformación bioquímica es lo que el otro percibe como presencia. Por eso, aun cuando no lo sepa explicar, se calla para escucharte. No se calla porque lo invadiste, se calla porque acabas de ocupar tu lugar, y cuando tú ocupas tu lugar, el mundo deja de disputártelo. Así de simple y así de difícil, porque ocupar tu lugar implica renunciar a los trucos que te daban la ilusión de control, implica aceptar que tu tono neutro debe apoyarse en algo más sólido que el enfado, implica decidir que tu no será corto y definitivo, y que si anuncias una consecuencia posible, la vas a cumplir aunque nadie te mire, porque ahí se cocina el respeto silencioso que no necesita aplausos para existir. Déjame contarte cómo funciona esta frase puente en el campo de batalla, con la precisión de una maniobra que puedas repetir hasta que quede grabada en tus músculos. Entras a la reunión, detectas dispersión, el viejo reflejo te pide que golpees la mesa, te observas a punto de hacerlo y antes de pronunciar "a ver", sueltas un hilo de aire por la nariz. Recuerdas, no necesito gritar, necesito solidez por dentro. Levantas la vista, haces contacto breve con dos pares de ojos, dejas una pausa limpia y dices, sin urgencia y sin disculpa, voy a retomar, y retomas. Si te interrumpen, no subes el tono, no pides permiso, no justificas, detienes tu frase, dejas que el otro termine y con el mismo volumen vuelves a entrar con un "cómo", decía. El punto es este, y sostienes. Si alguien ironiza, no entras al juego de la ocurrencia para recuperar estatus, no compites por la carcajada, repites para ti, no necesito gritar, necesito solidez interna, y anclas con el dato, con la decisión, con la consecuencia clara y se ordena. Ahora traslada la maniobra a la casa, anuncias una regla simple, te ignoran 2 veces. Tu cuerpo ya está buscando el grito como quien busca una escalera de emergencia. Detente un segundo, vuelve a la frase, ancla el cuerpo, acércate 2 pasos, baja la distancia, sube la claridad, no la voz, y comunica la consecuencia realizable. Si esto no está hecho a las 9, la consola queda guardada hasta el viernes. Y lo cumples a las 9 aunque te duela el viernes, porque si no cumples, la próxima vez necesitarás gritar el doble para que te crean la mitad. Y cuando cumples, sin teatro, sin discurso, sin castigos grandilocuentes, sin humillación, el mundo aprende que tu palabra no es espuma, que tu calma no es debilidad, que tu afecto no cancela tus límites y allí nace la mezcla rara que los niños, los equipos y las parejas respetan. Amor con estructura, presencia con consecuencia, cercanía con dirección. Quizá te preguntes, ¿por qué insistir en una frase es diferente a repetir cualquier consejo? Y la respuesta está en cómo el cerebro opera en el umbral de la reacción. Cuando sientes amenaza, tu corteza prefrontal, la zona que planifica y regula, pierde capacidad y tu sistema límbico toma el volante. Por eso, las buenas intenciones se evaporan y aparecen los hábitos antiguos. Una frase corta, precisa y cargada de significado funciona como anclaje somático, es decir, como un disparador que devuelve a la corteza su lugar, reorganiza la prioridad, te regala 3 segundos y 3 segundos son la diferencia entre volver a ser el de siempre o ensayar la nueva versión que viniste a construir. Y si esa frase además conecta con un autor que para ti representa ética del cuidado y claridad afectiva, como Rizzo, entonces gana autoridad dentro de ti, no porque la dijo alguien famoso, sino porque traduce tu propia aspiración de salud psicológica a un lenguaje operativo. No es dogma, es herramienta, y quien aprende a usar herramientas simples en medio del caos se vuelve confiable, y la confiabilidad es el sustrato químico del respeto, porque la gente respeta lo que puede predecir, respeta lo que no miente,
respeta lo que se sostiene. Esta frase también cumple otra función que no se ve de inmediato, pero transforma tu identidad conversacional. Te obliga a separar valor de volumen, te obliga a preguntarte si lo que tienes para decir pesa por su claridad o por su dramatismo, te obliga a refinar el contenido en lugar de inflar la forma, te obliga a preparar tu propuesta antes de entrar a la sala, te obliga a elegir una sola métrica, un solo objetivo, una sola consecuencia, en vez de lanzar 10 advertencias tan altas como vacías. Y esa disciplina de síntesis te da algo que el ruido jamás te dará: economía expresiva con precisión directiva. Y cuando una persona habla poco, claro y con consecuencias que se cumplen, el mundo aprende a guardar silencio cuando ella abre la boca, no por miedo, por expectativa de valor. Y esa expectativa es la antesala del respeto que dura. Por eso, cuando te escuches pensando «tengo que levantar la voz para que me entiendan», corrige la premisa y pregúntate ¿qué parte de mi mensaje está desordenada? ¿Qué consecuencia anuncié que no se puede cumplir? ¿Qué emociones me están secuestrando el cuerpo? Y vuelve a la frase, vuelve a tu eje, vuelve a tu ritmo, y si tienes que callar 10 segundos para no ceder a la vieja coreografía, cállalos. Porque ese silencio vale más que cualquier frase aguda lanzada desde la adrenalina. No quiero que esta parte se quede en poesía funcional. Quiero, de verdad, instalar en tu sistema un pequeño protocolo para que la frase puente te sirva en los 3 territorios más delicados de tu vida: trabajo, casa y pareja. En el trabajo, cada vez que la sala se desordene, repite en tu interior solidez interna, ancla el cuerpo, define en una línea el problema, formula una pregunta que obliga a pensar, enuncia la decisión y comunica la consecuencia realizable sin dramatismo. En casa, cada vez que el límite se diluya, evita la tercera advertencia en tono suplicante, sustituye por un anuncio breve una consecuencia concreta y su cumplimiento a tiempo. En la pareja, cada vez que el diálogo gire hacia el reproche y te sientas a centímetros del grito, respira, recuerda que no viniste a ganar la escena sino a cuidar el vínculo. Elige un solo tema, formula un pedido específico con tiempo y forma, y si aparece el teatro emocional, no subas la apuesta, baja la velocidad, apoya con un «te escucho cuando bajes el tono, porque no voy a subir el mío», y sostén. Y te prometo que, aun cuando al principio parezca que no funciona, en realidad ya está funcionando, porque estás reeducando al sistema, y los sistemas resisten al principio, pero se rinden ante la constancia sin violencia, porque la constancia sin violencia tiene la belleza de lo inevitable. Hay algo profundamente liberador en escribir la frase en un papel y pegarla donde tus ojos la encuentren antes de cada conversación difícil, como si fuera un voto, un juramento íntimo de no traicionar tu propio centro por un minuto de control aparente. Y cuando la leas, recuerda que no te está pidiendo silencio absoluto ni pasividad. Te está pidiendo que tu fuerza se origine en la congruencia, no en la ira, que tu límite se exprese como decisión, no como ataque, que tu palabra lleve la carga exacta y no necesite envoltorios de volumen para sentirse fuerte. Y si alguna vez te descubres fallando, y te vas a descubrir, porque cambiar un reflejo toma tiempo, no uses la culpa como garrote, usa la culpa como brújula, vuelve a la frase, vuelve a empezar, vuelve a entrenar, porque el respeto no es un trofeo que se cuelga una vez, es una práctica diaria que afina tu instrumento hasta que un día, sin darte cuenta, entras a la sala y la sala se ordena con tu sola presencia. Y ahí sabrás que la frase ya no está afuera, está en tu columna como hueso. Ahora que tienes esta bisagra clavada en el centro de tu atención y que entiendes cómo funciona como anclaje somático, brújula cognitiva y pacto ético contigo, es momento de atravesar el puente por completo y pisar la orilla que necesitamos delimitar con claridad quirúrgica, porque si no distingues con precisión la diferencia entre autoridad y autoritarismo, si no aprendes a reconocer las fronteras finísimas que separan la firmeza de la imposición y el liderazgo de la intimidación, te quedarás atrapado en grises que el otro interpretará a su conveniencia y volverás, por cansancio, a la vieja herramienta del ruido. Por eso, en la siguiente parte,
Vamos a desarmar esa confusión histórica con ejemplos vivos, con matices que nadie te explicó en la escuela, con señales del cuerpo y de la voz que marcan el territorio de lo sano y lo insano, para que puedas, por fin, elegir la autoridad que no necesita gritar porque se sostiene sola, y dejar atrás el autoritarismo que parece fuerte por 5 minutos y luego te deja solo por meses. Y te invito a que llegues conmigo a ese límite con la frase de rizo encendida en el pecho, como un faro que no parpadea aunque el mar se levante, porque justo ahí, en el filo de esa distinción, empieza a hacerse visible la clave psicológica que cambia todo. Si no dibujamos con pulso fino la línea que separa autoridad de autoritarismo, seguiremos confundiendo la máscara por el rostro, la postura rígida por la columna vertebral, el miedo que paraliza por el respeto que ordena, y esa confusión es la trampa que te roba energía todos los días, porque te hace creer que imponerte es liderar cuando en realidad imponerse es el recurso de quien teme que su mensaje no se sostenga por sí mismo. La autoridad, la que dura y no se agrieta con el primer desacuerdo, es una cualidad que otros te conceden porque encuentran en ti claridad, consistencia y cuidado. Mientras que el autoritarismo es una armadura que tú te colocas por desesperación para tapar la inseguridad de fondo, y por eso necesita ruido, escenografía, amenazas y sanciones teatrales para mantenerse de pie. En la autoridad hay una confianza tranquila que no necesita gritar porque sabe que su palabra no es espuma, que sus límites han sido anunciados con limpieza y que sus consecuencias son realizables y se cumplen. En el autoritarismo hay un nerviosismo permanente, un temblor interior que se disfraza con voz alta y gesto duro, pero que se nota en la mirada que busca aprobación tras el golpe de mesa, en la frase que se desarma si alguien hace una pregunta honesta, en el silencio incómodo que aparece cuando no hay público para aplaudir la mano dura. Y si te observas con honestidad, sabrás en qué lado estás cada vez que te sorprendes justificando excesos, cada vez que necesitas recordarle al otro tu jerarquía, cada vez que confundes "aquí se hace lo que yo digo" con el arte de construir acuerdos que sobreviven a tu ausencia. Autoridad es decir poco y sostener mucho, es alinear tu cuerpo con tu palabra, es comunicar una decisión en tono neutro con una consecuencia que no humilla, es escuchar de verdad para no perder información clave y aún así decidir sin miedo a la incomodidad del otro. Autoritarismo es decir mucho y sostener poco, es moverte entre la exaltación y el silencio pasivo. Es prometer sanciones que no puedes o no quieres cumplir. Es confundir aplauso con adhesión y silencio con obediencia. Es usar la vergüenza como herramienta y el miedo como pegamento, sin notar que la vergüenza erosiona la dignidad y el miedo solo sirve de combustible barato para trayectos cortos. Por eso, la autoridad real habla bajo y corta profundo, porque no necesita adornos. La autoritaria habla alto, pero hiere superficial, porque su filo es romo y su ruido la delata. Autoridad es sostener un no sin relato. Autoritarismo es sostener un no con humillación. Autoridad es decir no, y si hace falta, retirarte del juego con las piezas que te pertenecen. Autoritarismo es decir no, y quedarte discutiendo para forzar sumisión, porque lo que quieres no es un acuerdo, sino la sensación de victoria. Y si te duele reconocerte en esta descripción, abrázate ahí mismo, porque el dolor es señal de que estás listo para dejar la armadura y empezar a construir la columna. La autoridad se alimenta de 3 pilares que tu sistema reconoce aun cuando nadie los nombre: previsibilidad, proporcionalidad y respeto por la persona. Previsibilidad significa que lo que dices hoy será válido mañana, que lo que anunciaste como límite no cambia con tu humor, que tu equipo, tus hijos o tu pareja pueden anticipar tu reacción porque no depende de la luna, sino de valores claros, y ese saber a qué atenerse reduce la ansiedad del entorno y abre espacio a la cooperación. Proporcionalidad significa que la consecuencia guarda relación con el hecho y no con tu cansancio, que no descargas tu día en el error del otro, que distingues entre equivocaciones honestas y negligencias repetidas,
que no usas el martillo para matar mosquitos porque el exceso puede darte adrenalina, pero te roba legitimidad. Respeto por la persona significa que la dignidad del otro es innegociable, incluso cuando te toca corregirlo, que no ridiculizas en público para sentirte fuerte, que no usas la intimidad como munición, que no conviertes el límite en una forma de humillar, porque nada destruye más rápido el respeto que la crueldad vestida de corrección. En cambio, el autoritarismo es imprevisible. Hoy castiga fuerte, mañana es permisivo por cansancio, es desproporcionado, porque su medida es el enfado, no el hecho, y es irrespetuoso porque confunde firmeza con degradación. Y ese cóctel crea entornos que aparentan orden por fuera, pero almacenan resentimiento por dentro, y el resentimiento es un ácido silencioso que un día te devuelve, multiplicado, todo lo que sembraste. Si quieres una prueba tangible, piensa en la persona más sólida que conozcas, esa que no necesita explicarse de más ni justificar cada paso, esa que te mira y sabes que si dijo que sí, es sí, y si dijo que no, es no. Y recuerda cómo te sientes en su presencia. No hay miedo, hay calma alerta, no hay a ver si hoy está de buenas, hay certeza de que su brújula funciona. Ahora piensa en el autoritario de tu historia y observa cómo tu cuerpo se contrae al recordarlo, cómo calculas palabras, cómo eliges rutas de escape, cómo tu creatividad se reduce a cumplir para evitar problemas, porque el autoritarismo empobrece el pensamiento y mata la iniciativa, mientras que la autoridad bien ejercida eleva el estándar y convoca lo mejor de los demás. Y esto es crucial. El respeto que buscas nunca se manifiesta solo en te escucho, se manifiesta en quiero dar lo mejor cuando estás. Y esa diferencia no la produce el miedo, la produce la confianza, esa certeza suave que se imprime cuando demuestras una y otra vez que no usas tu poder para tu comodidad emocional, sino para el bien del proceso, del vínculo, del objetivo común, y esa es la ética que separa a quien manda por inseguridad de quien conduce por responsabilidad. Te propongo una radiografía microscópica de un instante, porque en los instantes se decide el estilo. Alguien te interrumpe con mala forma. El autoritario siente la interrupción como un ataque personal y responde con una escalada: no me interrumpas. Sube el volumen, suma ironía, humilla si puede, logra silencio por impacto y pierde adhesión. La autoridad siente la interrupción como un dato del sistema, no como una herida al ego. Detiene la frase: mira un segundo, confirma si hay algo que valga la pena escuchar. Si no lo hay, lo clausura con: voy a terminar y luego te doy la palabra. En el mismo volumen, y continúa, logra orden por contención y gana adhesión. Y si sí hay algo valioso en la interrupción, tiene la flexibilidad de incorporarlo sin perder el eje, porque su eje no depende de ganar cada microbatalla, su eje depende de sostener el marco del proceso. Es un baile, sí, pero uno en el que tú marcas el ritmo con tu respiración, no con tus gritos, y por eso el otro se ajusta, porque el cuerpo reconoce quién está al mando aunque la mente todavía no lo admita. En el terreno íntimo, la diferencia es aún más sutil y más transformadora. En la pareja, autoridad es decir: no voy a continuar esta conversación si nos gritamos. Retirarte con calma y volver cuando haya condiciones. Autoritarismo es decir: no me hables así, y quedarte, elevando el tono para vencer por cansancio. Autoridad es poner sobre la mesa un pedido claro con plazo y estándar, y sostenerlo aunque el drama intente arrastrarte. Autoritarismo es imponer silencio y usar el pasado como castigo. Autoridad es pedir perdón cuando te equivocas sin perder tu lugar. Autoritarismo es negar el error para no bajar jerarquía. Autoridad es respetar los límites del otro aunque no te convengan. Autoritarismo es invadirlos porque te sientes con derecho. Y esa ética cotidiana, invisible para los ojos apurados, es lo que convierte una casa en un lugar donde crecer o en un escenario de guerras pequeñas con heridas grandes. Por eso, cuando Rizzo habla de amor propio y asertividad, no está hablando de frases bonitas para tu espejo. Está nombrando la musculatura emocional
que te permite ser firme sin ser cruel, claro sin ser cortante, compasivo sin ser blando. Y esa alquimia debería enseñarse en la escuela con la misma seriedad con la que se enseña a leer y a sumar, porque de ella depende la calidad de nuestras conversaciones y por lo tanto de nuestras vidas. Hay un test simple para saber si tu firmeza es autoridad o autoritarismo. Mira qué pasa cuando no estás, si todo se cae, si nadie decide, si la gente solo actúa cuando apareces a fiscalizar, si tus hijos solo cumplen cuando oyen tus pasos, si tu equipo solo se mueve cuando llega tu correo en mayúsculas. Entonces lo que construiste fue dependencia por miedo, no respeto por referencia, y eso no es liderazgo, es jefatura ansiosa. En cambio, si puedes irte y el estándar se sostiene, si las decisiones siguen el marco que estableciste, si los límites que anunciaste se respetan sin tu presencia constante, entonces has hecho la tarea silenciosa de la autoridad. Convertir tus valores en cultura y tus límites en hábitos compartidos. Y eso, aunque nadie te lo aplauda, es la forma más alta de influencia, porque opera cuando no miras y perdura cuando te vas. Y sí, exige más trabajo al principio, exige renunciar a la satisfacción inmediata de callar la sala. Exige tragarte la tentación de la amenaza fácil, exige trazar consecuencias realizables y cumplirlas aunque hoy no tengas ganas, exige cuidar el modo aun cuando el otro no cuide el suyo, pero el retorno de esa inversión es libertad. La libertad de no vivir en guardia, de no ser policía de cada gesto, de no estar encadenado a tu propio grito. Quiero que te quedes con una imagen final que condense esta diferencia en tu cuerpo. El autoritarismo es una fogata de gasolina, enciende rápido, arde alto, asusta y se apaga, dejando olor a quemado y madera negra. La autoridad es un brasero bien armado, se enciende con paciencia, toma aire, agarra, da calor parejo, permite cocinar, ilumina sin cegar y dura toda la noche si lo cuidas. Tú decides con qué fuego vas a dirigir tu día, pero recuerda que el mundo duerme mejor junto a quien sabe encender sin quemar y calentar sin asfixiar. Y si has llegado hasta aquí con la intención seria de dejar el ruido para abrazar la fuerza que no presume, el siguiente paso es comprender el principio psicológico de base que sostiene esta diferencia y que te permitirá no solo elegir la autoridad en abstracto, sino encarnarla con un método concreto que puedas repetir en cada conversación difícil. Por eso, con la frase puente todavía latiendo y con esta distinción ya grabada en tu pecho, vamos a entrar ahora en el corazón del mecanismo, ese principio de posicionamiento interno que ordena tu voz, tu cuerpo y tu mensaje y que, una vez entendido, hace que el respeto empiece a suceder como una consecuencia natural, sin gritar, sin forzar, sin desgastarte, porque en la siguiente parte vas a ver por fin la arquitectura invisible de la autoridad que se sostiene sola. Y aquí está lo más importante. Nada de esto se queda en el aire si decides practicarlo, porque el respeto no se pide, se provoca, no se roba, se construye, no se suplica, se encarna. Y cuando empiezas a habitar tu voz, tu cuerpo y tus límites desde el centro, no desde el ruido, el mundo lo siente y lo reconoce, aunque no lo aplauda de inmediato. Ahí es cuando dejas de desgastarte y empiezas a liderar de verdad. Ahora bien, si este contenido te movió, te iluminó o te incomodó de forma útil, no desaparezcas después de escucharlo. Suscribirte no es un gesto mecánico, es una declaración simbólica de que estás listo para seguir afinando esa autoridad silenciosa que transforma relaciones, trabajos y vínculos desde adentro, porque este no es el último paso, es apenas el primero. Así que antes de irte, haz algo coherente con lo que acabas de descubrir. Suscríbete al canal, activa la campanita y súmate a una comunidad que está aprendiendo a ganar respeto sin gritar, a liderar sin imponer y a ocupar su lugar sin pedir permiso. Cada nuevo video va a nutrir este proceso, darte herramientas, ejemplos reales y frases ancla para los momentos en que el viejo impulso quiera tomar el control. Y si conoces a alguien que vive atrapado entre el silencio que frustra y el grito que desgasta, compártelo,
Nunca sabes cuándo una palabra en el momento justo puede cambiar un destino completo. Nos vemos en el próximo video. Tu voz no necesita ruido, necesita raíz. Y aquí vamos a seguir fortaleciéndola juntos.